Buenas noches, señores estudiantes. En esta ocasión vamos a hacer la explicación del sumador completo. Vamos a explicar tres elementos principales: la descripción, la explicación de funcionamiento en el diagrama lógico y la implementación del circuito eléctrico en simulador Tinkercad. Para ello vamos a utilizar algunos elementos como la planificación de la semana, de la presente semana, para poder ubicar los datos más importantes. Entonces vamos a empezar revisando los diagramas. Vamos a explicar rápidamente de qué se trata el sumador completo. Pues un sumador completo no es más que un circuito combinacional que está formado especialmente con compuertas lógicas, cuyo símbolo lógico es este de aquí, que tenemos aquí en la figura 6.3. Consta de cinco terminales principales. Tenemos tres entradas y dos salidas. Tenemos dos entradas que son para los bits de suma, es decir, por la entrada A y por la entrada B entran los bits que vamos a sumar. Y tenemos esta entrada de acá que dice acarreo de entrada. Entonces aquí es donde ingresan los bits o los datos que vienen del acarreo, generalmente cuando tenemos un acarreo de columna a columna en una suma. Acá tenemos la salida para el resultado o la suma, y tenemos acá este terminal que es la salida de acarreo de salida. Entonces eso es lo que es un sumador completo. Entonces eso vamos a hacerlo de forma rápida, la descripción. Entonces vamos a proceder con el siguiente elemento, la explicación del siguiente, que era la explicación del funcionamiento del diagrama lógico. Para explicar el funcionamiento de este sumador completo vamos a utilizar un diagrama lógico que se encuentra aquí en la misma planificación. Tenemos por acá en la figura 6.4. Este es el diagrama de un sumador completo. Este es un diagrama construido con compuertas lógicas. Mira, aquí tenemos el diagrama ya construido con compuertas lógicas, y acá tenemos el símbolo lógico del sumador completo. Entonces este prácticamente resume lo que es este diagrama de acá, nada más. Acá sí ya nosotros podemos entender un poco más lo que es el funcionamiento. Mira, tenemos las mismas entradas y las mismas salidas. Dos entradas para los bits que vamos a sumar, y tenemos la entrada de acarreo, aquí tenemos. Y acá tenemos, por ejemplo, la salida de la suma, y tenemos la salida del acarreo. Eso ya lo hemos revisado en las clases anteriores. Ahora sí vamos a explicar el funcionamiento del circuito. Para ello, explicar este diagrama, vamos a utilizar el simulador Proteus, en el cual ya hemos diseñado el circuito, este diagrama lógico, para poder explicar cómo funciona el simulador, el sumador completo. Entonces nosotros lo tenemos realizado acá. Aquí tenemos ya realizado en el simulador Proteus. Es el mismo que tenemos acá. Mire, está formado por dos entradas para los bits que vamos a sumar, la entrada de acarreo, la suma. Esta va a ser, aquí nos va a salir el resultado de la suma, y acá nos sale el resultado del acarreo. Entonces en este caso, pues mire, es el mismo. Vamos a revisar nuevamente. Mire, es el mismo. Está construido con las mismas compuertas lógicas, y tenemos las mismas salidas, y el funcionamiento va a ser igual. Y yo aquí no lo puedo explicar, pero sí lo puedo explicar ya en el simulador, cambiando los valores. Entonces este es un sumador completo que únicamente suma dos bits. Un bit que entra por la entrada A, y otro bit que entra por la entrada B. Y si la situación lo amerita, por ejemplo, dependiendo si estamos realizando una suma, dependiendo de la columna que estemos sumando, por ejemplo en una suma de 3 cifras, ya, activaremos esta entrada de este acarreo de entrada.
para lo cual nosotros lo vamos a mantener siempre en cero. Vamos a hacer que solamente vamos a sumar 2 bits nada más, por lo tanto lo vamos a mantener en cero, este bit, este acarreo de entrada. Vamos a hacer la explicación también con este bit activado, pero con esta entrada activada, pero el funcionamiento inicial lo haremos con la entrada de acarreo en cero, es decir, en un nivel bajo. Entonces vamos a dar play aquí. Bueno, después les explicaré cómo funciona este simulador, cómo se diagrama estos circuitos aquí en el simulador Proteus, para poder que utilicen ustedes también. Voy a darle play. Ahora sí voy a hacer lo que es la explicación del funcionamiento. Estas dos entradas yo voy a sumar las posibles alternativas de suma. Mire, aquí tenemos, ya hemos puesto lo que es la reglita, ¿no? Lo que estamos haciendo es aplicando esta regla de aquí, es decir, haciendo la demostración de esta regla de aquí. Cuando yo sumo 2 bits, por ejemplo, cuando tengo 0 más 0, es decir, como tengo acá en la entrada A y en la entrada B 0 más 0, el resultado es 0 y obviamente acarreo 0. Aquí tenemos. Siguiente combinación, 0 más 1, el resultado es 1 y acarreo 0. Mira, 0 más 1, el resultado es 1 y acarreo 0. Siguiente combinación en las entradas, 1 más 0, el resultado es 1 y acarreo 0, tal como tenemos acá. Y por último, la siguiente combinación y la última combinación prácticamente es 1 más 1, el resultado es, mire, 0 y acarreo 1. El resultado 0 y acarreo 1. Eso es lo que hace este circuito. Cabe indicar que aquí en el diagrama observamos que los puntitos que se ponen de color rojo, eso significa que está ingresando o saliendo un 1 por estas compuertas. Por ejemplo, aquí tenemos tenemos 3 compuertas hemos utilizado para realizar este diagrama: la compuerta XOR, la compuerta AND, aquí tenemos dos compuertas AND, 2 compuertas XOR, perdón, aquí tenemos 2 XOR, 2 compuertas AND y una compuerta OR. Entonces este sigue siendo un diagrama combinacional, un circuito combinacional. Hemos combinado 3 compuertas para formar un circuito sumador completo. Ya. Entonces este circuito nos hace la suma, obviamente solamente de 2 entradas, y cada entrada consta de un solo bit, así como nos indica acá en la regla. Nosotros también podemos, aquí tenemos ya el funcionamiento lógico con ceros y unos, ¿sí? Recuerde que nosotros el 1 le asociamos con voltaje alto, o con ingreso o con paso de corriente y voltaje, y el 0 lo asociamos con voltaje bajo, ¿ya? Con voltaje bajo, ya sea en las entradas o en la salida. Entonces, por ejemplo, aquí significa que cuando yo tengo un 0 aquí, significa que tengo un voltaje bajo. Puede ser 0 o puede aproximarse a 0 también, ¿ya? Y acá tenemos, como tenemos un 1, por ejemplo, aquí tenemos un voltaje alto, ya sea en las entradas o en la salida. Por ejemplo, cuando es un 1, acuérdese que yo estoy ingresando un voltaje alto o un valor alto. Cuando estoy ingresando un 0, estoy ingresando un voltaje bajo, que esta compuerta que sabe distinguir. Por eso es que aquí me muestra, mire, el rojo significa que está ingresando un 1 y el color azul significa que está ingresando un 0. Asimismo puede mostrarse el color rojo o el azul en las salidas. Por ejemplo, aquí, ¿qué está pasando? Estoy utilizando esta compuerta XOR. ¿Qué función me hace la compuerta XOR? Sumar únicamente cuando los valores son diferentes. Por ejemplo, aquí estoy ingresando sumando un 1 y un 0. Como son diferentes, me va a sumar y me va a arrojar un 1 a la salida, ¿ya? Cuando los valores son iguales, la compuerta XOR, ¿qué pasa? ¿Qué hace? Por ejemplo, 1 y 1. Ya la salida me da 0, porque solamente me da un 1 en la salida cuando los valores en las entradas son diferentes. Como aquí son iguales 1 y 1, la salida es 0. Y también cuando es 0 y 0, la salida también es 0. En cambio, la compuerta AND, ¿qué pasa? Cuando la compuerta AND me va a arrojar un 1 cada vez que en las dos entradas tenga 1 y 1. Y la compuerta OR
Recordémonos que la comportador me realiza la suma, ¿no? La suma, por ejemplo, aquí de 0 más 1 es igual a 0 más 0, salida 0, 0 más 1, salida 1, 1 más 0, salida 1 y 1 más 1, salida 1. Eso lo tenemos claro, hay que repasar las compuertas lógicas, las tablas de verdad. Hemos realizado la explicación en función de ceros y unos. Ahora sí vamos realizando un poquito, centrándonos un poco más a lo que es el diseño de estos circuitos, ya prácticamente la parte eléctrica. Con el mismo principio, aquí hemos diseñado otro circuito, pero ya no estamos utilizando estados lógicos, ya. Estos elementos que yo le puedo cambiar de 0 a 1 se llaman estados lógicos, estos de entrada, y las salidas son estados de prueba, ya. Eso ya es aquí en el simulador tenemos estos elementos, pero en la salida se llaman estados de prueba. Entradas, estados lógicos, y las salidas, estados de prueba. Aquí tenemos, miren, eso ya se les explicará, pero lo importante es que entienda el funcionamiento de este diagrama. Lo hemos llevado en términos ya de explicar, por ejemplo, cómo, acordémonos que yo les había mencionado que para las entradas yo puedo utilizar switch o deep switch para simular cuando, por ejemplo, cuando yo doy un 1 significa que el switch está conectado, y cuando doy un 0 significa que el switch está desconectado y esta compuerta está tomando referencia del polo negativo principalmente. Y acá, por ejemplo, yo puedo este estado de aquí, este dato, yo lo puedo representar mediante un diodo LED. Es decir, 1 cuando está encendido y 0 cuando está apagado. Entonces ya lo hemos realizado acá. Vamos a revisar el otro circuito que hace lo mismo, pero ya utilizando diodos LED en la salida y switch en las entradas. Tenemos las mismas entradas A y B. Y tenemos las mismas salidas, la de la suma y la del acarreo. En la suma tenemos un diodo LED y en el acarreo tenemos otro diodo LED. Entonces hay que tener en claro eso. Las compuertas son las mismas, mire usted, están las compuertas porque me hacen la misma función. Y obviamente tenemos, ese es un circuito ya que se va asemejando más a la realidad, porque tenemos una fuente de alimentación, una batería. En cambio acá arriba, el mismo simulador asume que estas entradas como que le da una alimentación interna, ¿no? Por eso es que aquí no vemos donde conectamos una batería, nada de eso. El mismo simulador se encarga de hacer ese procedimiento interno. Pero acá sí nosotros ya tenemos que darle alimentación, por ejemplo. ¿Qué va a pasar aquí? Lo mismo, mire. Entrada A, entrada B y acarreo de entrada o la entrada de acarreo, ¿ya? Las mismas compuertas y aquí tenemos las mismas salidas. Aquí tengo un diodo LED que se me va a encender cuando la suma sea igual a 1 y va a permanecer apagado cuando la salida sea igual a 0. E igual acá, este diodo LED se me va a encender cuando yo acarreo un 1 y no se me va a encender cuando yo no acarree o acarree 0. Vamos a hacer la misma combinación entonces. Ahorita, ¿qué pasa? Estos switch aquí desconectados significa que estoy ingresando un 0, 0, 0 en los tres, mire. Incluso el de acarreo sabemos que debemos mantenerlo desconectado para hacer la primera explicación. Después ya trabajaremos un poco más con este acarreo de entrada. CIN significa, es el acrónimo de Carrier Int. Este es en inglés, ¿no? Es decir, acarreo de entrada, si lo traducimos al español. Vamos a trabajar entonces en ello. Vamos a trabajar con las mismas combinaciones. Mira, ahorita tenemos 0 y 0, ¿sí? Salida 0, por eso el diodo de LED está apagado. Y acarreo 0, mire. Vamos con la siguiente combinación. 0 en A y 1 en B. 0 en A y 1 en B. Mire, tenemos entonces 0 más 1, salida 1. Mire, acá tenemos 0 más 1, salida 1 y acarreo 0, por eso el diodo de LED está apagado. Siguiente combinación. Vamos a... Mire. 0 y 1 en cambio ahora sí. 0, a ver, ya hicimos, ¿no? 0, 1 y 0. 1 en A y 0 en B, mire. 1 en A que está conectado y 0 en B que está desconectado. También nos da como resultado un 1. Y la última combinación sería 1 más 1, resultado 0 y acarreo un 1. Entonces hacemos la combinación, ¿no? Conectamos los dos, es decir, 1 más 1, salida 0, 1 más 1 es igual a 0 y acarreo un 1, mire. 1 más 1,
suma me da 0, pero acarreo un 1, tal como nos dice acá la regla, ¿ya? Esto entonces aquí lo hemos diseñado ya con entradas, en este caso ya con switch, con una fuente de una batería, una pila de alimentación de 5 voltios de corriente continua. Aquí vemos la polaridad y vemos las distintas conexiones. Es lo mismo que me hace el circuito acá arriba. Obviamente que acá no puedo explicar todo, no puedo, porque el simulador me hace la parte interna de la alimentación específicamente. Solamente yo lo que hago es me permite hacer aquí es la explicación. Entonces acá sí ya nosotros hacemos prácticamente todo, ¿no? La alimentación con una batería de 5 voltios. Eso es el funcionamiento del sumador completo. Lo hemos hecho en función de unos y ceros, y también lo hemos hecho ya con las conexiones de los interruptores, en este caso de apagado y encendido, y el resultado obviamente se va a reflejar en un diodo LED que me va a arrojar el resultado de apagado o encendido dependiendo de las combinaciones que yo tenga. Hasta ahí lo que es la explicación del diagrama lógico.